nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor, yo quiero dar siempre gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro, es como barro, mi vida en tus manos es como barro, oh mi Señor. Quiero amar como el amor a todo ser de bendición. Fue el Cordero quien dio vida eterna. Dame la senda, la verdad que lleva a Cristo. Dame la senda, la verdad que lleva a Cristo. El camino. Enséñame a caminar en su amor. Dame la senda, la verdad que lleva a Cristo. Cristo, todo ser se postra ante el nombre Cristo, todos gloria dar. Ante el nombre Cristo, todo ser se postra, todo ser se postra ante Él. Él es el Consolador, Él es grandioso Dios, Él es el Padre que es eterno, príncipe de paz. Ante el nombre Cristo todo ser se postra, ante el nombre Cristo todos gloria dar. Ante el nombre Cristo todo ser se postra, todo ser se postra ante Él. No hay otro nombre fiel, no hay otro nombre fiel que salvación nos dé, que salvación nos dé. No hay otro nombre fiel, no hay otro nombre fiel que Cristo. Ante el nombre Cristo todo ser se postra, ante el nombre Cristo todos gloria dar. Ante el nombre Cristo todo ser se postra, todo ser se postra ante Él. Todo ser se postra ante Él. Todo ser se postra ante el nombre, todo se mostrará. Todo mi ser, gloria de a Dios, su nombre santo es.
por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar, que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y en ese día, cuando mis fuerzas se acaben y se acerque el fin, siempre cantaré de su amor en mí. 10,000 edades y la eternidad, que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré, que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré, y su nombre alabaré, y su nombre alabaré. Alabaré a mi Dios mientras yo tenga aliento, le alabaré. Yo alabaré a mi Dios mientras yo tenga aliento, le alabaré. Mi Dios es justo, es es muestra a su creación. Mi Dios es justo y su amor los muestra a su creación. Mi Dios es fiel, cumple sus promesas en muestra de su gran amor. Responde a aquellos que le aman, oye su clamor. Yo alabaré a mi Dios mientras yo tenga aliento, le alabaré. Yo alabaré a mi Dios mientras yo tenga aliento, le alabaré. Mi Dios es justo, es muestra a su creación. Mi Dios es justo y su amor los muestra a su creación. Mi Dios es fiel a los que le llaman en muestra de su gran amor. Responde a aquellos que le llaman, oye su clamor. Yo alabaré a mi Dios mientras yo tenga aliento, le alabaré. Yo alabaré a mi Dios mientras yo tenga aliento, le alabaré. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi Dios es digno, digno de loor. Digno Dios, mi Dios es digno, digno de loor. Santo Dios, mi Dios es santo, santo y puro es. Santo Dios, mi Dios es santo, santo y puro es. Fuerte Dios, mi Dios es fuerte y grande. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta maravillosa noche y también los que lo harán a través de este video que vamos a transmitir en vivo en esta maravillosa noche. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. En esta maravillosa noche vamos a continuar meditando
La palabra de Dios a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y en esta ocasión seguimos en el capítulo 4, su verso 9 al 12. El tema de esta noche, mis amados hermanos, le pusimos siguiendo las pisadas de fe. Bueno, era necesario que los hermanos que estaban en Roma entendieran, ¿verdad? ¿Cómo es justificado el hombre, verdad? ¿Cómo es que nosotros recibimos la salvación? Y el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Con detalles, usando argumentos lógicos para que ellos pudieran entender, ¿verdad? Para que hubiera paz, para que no estuvieran despreciándose, para que no hubiera división, para que pudiera haber amor y unidad. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? A través de estos versículos. El tema se llama Siguiendo las pisadas de fe. Es como que si el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, mostrándole a los hermanos cómo fue justificado, ¿verdad?, Abraham. En el verso 8, él habla de David y después vuelve otra vez a Abraham. Es una serie de argumentos que él está dando para que los hermanos, al leer la carta, pudieran pues entender, ¿verdad?, que tanto gentiles como judíos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, es así como se llama el tema en esta noche, pero vamos a ir a Dios en una oración, mis amados hermanos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes, Padre, a través de Radio La Palabra, a través de cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a sintonizar de manera presente, Padre Celestial, como también aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, en cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando, Padre, tanto física, económica, como también espiritual, Señor. Solamente usted los conoce, Padre, y te pedimos que suplas de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Padre, y conforme a tu voluntad, Señor. También te rogamos, Padre, por la familia de nuestra hermana Carmen Osuna, por la pérdida, Padre, del hermano de nuestra hermana. Bendígalos, Padre, ayúdalos, bendice sus corazones, Padre Celestial. Bendiga también a nuestra hermana Dolores Casas, Padre Celestial. Ponemos la salud de nuestra hermana en tus manos, Señor. Bendiga a nuestra hermana Carmen Osuna y a todos mis hermanos y hermanas, amigos, Padre, que puedan estar enfermos. Los ponemos en tus manos en esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo, su capítulo 4, su verso 9 al 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Como dijimos, hermanos, los judíos, ¿verdad? Los hermanos aún ya que habían creído, ya eran cristianos, ya eran creyentes en Jesús, pero ellos pensaban que el Mesías solamente iba a venir por ellos, por los judíos, primeramente, ¿verdad?, los que estaban en Israel, y también ellos creían que solamente los judíos que estaban pues en la diáspora tenían esa esperanza.
Pero cuando ellos vieron, ¿verdad?, que también los gentiles habían creído, entonces ellos no entendían cómo es que Dios llamaba a los gentiles. Y Pablo, ¿verdad?, un enviado de Dios para predicar el Evangelio, para defender el Evangelio del Señor, tiene que usar argumentos lógicos, claros, ¿verdad?, para que los hermanos entendieran por qué también los gentiles son ahora hijos de Dios, dice la palabra, por la fe. Entonces, ¿por qué razón? Porque seguimos, dice la palabra, las pisadas, ¿verdad?, de fe que tuvo Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que creyó Abraham? Abraham creyó en la palabra de Dios. Cuando Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, que él iba a ser padre de Isaac, y luego de que su descendencia iba a ser más que las estrellas del cielo, dice la palabra del Señor que Abraham creyó. En ese momento que él escuchó la palabra de Dios, creyó. Y dice la palabra que le fue contado por justicia. Entonces, ese es el argumento del apóstol Pablo. Y por eso, ¿verdad?, que nosotros también, bueno, los gentiles, los hermanos que están en Roma, también eran hijos de Dios. Al igual que nosotros ahora, ¿verdad?, los creyentes, la palabra de Dios dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Tienes que creer en el Señor para poder ser bautizado y luego ser, entonces, ¿verdad?, dice la palabra, será salvo. Es por la fe, mis amados hermanos, y entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Interesante, ¿verdad? Aquí vemos bueno, una fotografía, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, pero no solamente escuchando, sino creyendo en lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Hoy en día la gente a veces escucha la palabra de Dios, pero no cree en Dios. Ese es el problema, no hay fe, ¿verdad? Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. En cambio, Abraham creyó. Y los judíos que estaban, ¿verdad?, allá en Jerusalén cuando Jesús vino, dice la palabra que no creían. Entonces, es interesante, pues, ¿verdad?, la fe de Abraham. Y por eso el apóstol Pablo lo usa como argumento para que los hermanos puedan entender, ¿verdad?, de qué se trata la fe en Dios, la fe salvífica, la fe que cuenta como justicia, la fe que llena, pues, ese vacío, ¿verdad?, que no lo podemos llenar a través de las obras, sino el valor, dice la palabra claramente, allá en Hechos capítulo 20, verso 28, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre, dice la palabra. Él pagó el precio. La sangre de Cristo es el que llena, hermanos, ese vacío. Y cuando nosotros creemos en Jesús, dice la palabra, que nuestra fe nos es contada por justicia. Y entonces ese era lo que tenían que entender los hermanos que estaban en Roma y también todos aquellos que nos puedan estar escuchando, nos puedan escuchar, ¿verdad? Eso es lo que tienen que entender, tienen que creer en Dios, tienen que tener fe en Dios, tienen que escuchar la palabra, pero creer en la palabra. Y si no, entonces no se puede, pues, agradar a Dios, ¿verdad? Si no hay fe, nadie se puede bautizar. Sin fe, nadie se bautiza, ¿verdad? Y si se bautiza sin fe, también no cuenta. Se tiene que tener fe, tiene que creer en el Señor Jesús para poder ser bautizado. Bueno, continuamos, hermanos. En nuestra presentación la noche de hoy, en estos pasajes, pues vamos a meditar 2 puntos. Podemos meditar más puntos, pero 2 puntos para que podamos, ¿verdad?, entenderlo más fácilmente. Como número 1, la fe contada por justicia. Como número 2, siguiendo las pisadas de la fe. Es como querer llegar a una ciudad, pero debes atravesar un desierto donde hay varios caminos que no van a esa ciudad. Pero sí el verdadero camino y las huellas que han dejado los que han llegado a esa ciudad. Por ese camino, siguiendo las huellas, seguramente cualquiera que desea llegar a esa ciudad, llegará. Así es, la palabra nos muestra las huellas de la fe. Amén. Para que nadie, pues, ¿verdad?, se pierda. La palabra es clara y va indicando, va trazando, pues, ¿verdad?, enseñando desde el Génesis cómo el hombre puede alcanzar la justificación ante los ojos de Dios. Número 1, la fe contada por justicia. Dice la palabra del Señor en el verso 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión.
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. Fíjense que lo que el apóstol Pablo enseñaba es que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Lo que los falsos maestros, pues, ¿verdad? Judaizantes que se habían entrometido en la iglesia en Galacia, podemos verlo allá en Gálatas capítulo 3, verso 1 en adelante, vemos que ellos estaban enseñando que Abraham había sido justificado por las obras de la ley, por la circuncisión. Entonces, el apóstol Pablo tiene que aclarar, ¿verdad? Tiene que dejar en claro en la mente de los hermanos que Abraham, dice la palabra, fue justificado por la fe. Por eso dice el verso 9, porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Por qué razón usa Abraham? Porque él está hablando de las bienaventuranzas del verso, el verso 7 y 8, donde él cita a David. David escribió, dice la palabra del Señor, acerca de esta bienaventuranza. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Fíjense. Y el argumento, pues, ¿verdad?, que podían haber presentado hoy los hermanos judaizantes es que David estaba circuncidado. Y como David estaba circuncidado, entonces él tenía ese privilegio. Pero David estaba circuncidado, pero David, hermanos, quebró todas las leyes, rompió las leyes de Dios. Él fácilmente pudo haber no alcanzado la misericordia de Dios, pero como él creyó en Dios, tuvo fe en Dios, creyó en la misericordia de Dios, él conocía a Dios, él era un gran adorador a Dios, entonces él sabía realmente quién era Dios. Y dice la palabra que David alcanzó la misericordia de Dios y también Dios, ¿verdad?, lo volvió a poner otra vez en el reino. Bueno, entonces, mis amados hermanos, por eso el apóstol Pablo tiene que otra vez acudir a Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham, dice la palabra, si decimos, ¿verdad?, que esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión, entonces decimos pues que Abraham fue justificado por la fe. Y dice el verso 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él mismo contesta, ¿verdad? Él pregunta, ¿cómo le fue contado pues la fe a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él contesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, esa es la fe de Abraham, esa fue la fe que le fue contada por justicia, ¿verdad? Cuando Abraham creyó en Dios, dice la palabra que su fe le fue contada por justicia. Y esas son las huellas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está mencionando, la fe. Las huellas son la fe, ¿verdad?, de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Y cómo es justificado el creyente en el tiempo actual. Bueno, en ese tiempo, pues, ¿verdad?, en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo actual también, si lo aplicamos, ¿verdad?, a nuestro tiempo. No hay nada, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer para poder justificarnos ante los ojos de Dios. Necesitamos, hermanos, de nuestra fe. Entonces, es por la fe como nosotros agradamos a Dios, y la fe pues nos lleva, ¿verdad? La fe en el Señor Jesucristo, dice la palabra que también nos justifica ante la presencia de Dios, por la fe en la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, contestando esta pregunta, ¿verdad?, este asunto, en el punto número 1, inciso A, es independiente de las obras. La fe contada por justicia es independiente de las obras. Es independiente de las obras. Porque si la fe, ¿verdad?, dependiera de las obras, entonces Abraham necesitó de haber hecho obras, necesitó haberse circuncidado primero, ¿verdad? En este caso están hablando de la circuncisión. Necesitó haberse circuncidado primero para poder, ¿verdad?, alcanzar la justificación. Pero la palabra de Dios dice que no. Entonces, es independiente de las obras. Romanos 4, 9 al 10, la fe contada por justicia, la fe que declaró justo a Abraham, ¿verdad? La fe que le agradó a Dios, ¿verdad?, de Abraham,
dice la palabra del Señor, que es independiente de las obras. Es independiente de las obras. Ahora, número 1, ¿para quién es? Inciso A, para los de la circuncisión. Inciso B, para los de la incircuncisión también. Inciso C, para los que tienen fe. Romanos capítulo 4 y su verso 3 dice la palabra, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la fe, mis amados hermanos, de la que está hablando el apóstol Pablo aquí, es la fe que vale, pues la fe que cuenta ante Dios, ¿verdad? Es la fe de Abraham, que lo vemos aquí en Romanos capítulo 4 y su verso 3. Dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esa es la fe. Y esa fe es una fe mundial, no se limita pues a los judaizantes nada más, o a la descendencia, ¿verdad?, según la carne de Abraham, sino dice la palabra que es para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Número 2, la fe de Abraham. Esto podría ser la huella, pues número 1, ¿verdad? Estamos en el punto 1. Número 2, inciso A, ¿cómo le fue contada por justicia? Romanos 4, 9 al 10. ¿Cómo le fue contada a Abraham por justicia la fe? Inciso B, como circunciso. Inciso C, como incircunciso. Inciso D, como incircunciso. Dice el verso 10 del capítulo 4, dice, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, la fe que le agradó a Dios de Abraham fue antes, ¿verdad? Antes de la circuncisión, antes que él fuera circuncidado, antes que Dios le revelara a Abraham la circuncisión. Desde ahí, hermanos, dice la palabra que ya Abraham había sido justificado mucho antes de la circuncisión. B. La justicia no es por obras. Estamos hablando aquí de la justicia que salva, ¿verdad? La que es contada como justicia ante los ojos de Dios. No es por obras humanas, pues, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer, sino es un regalo de Dios, dice la palabra. Por eso creemos en la gracia de Dios. Y la gracia significa un regalo de Dios, un obsequio de Dios que prácticamente nosotros pues no hacemos nada. Simplemente recibimos, creemos, por fe, ¿verdad? Hay que tener fe. Por fe recibimos la gracia de Dios. Entonces, los judíos creían que era por la circuncisión. Esta era la confusión que había entre los hermanos judaizantes y los hermanos gentiles, ¿verdad? Entonces ahí en Roma pues había divisiones entre las iglesias, ¿verdad? Porque habían iglesias que exigían la circuncisión, que exigían que los hermanos observaran la ley, observaran las liturgias judías, observaran las prácticas judías para poder alcanzar la salvación. Prácticamente observaran la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Número 1, que la circuncisión les hacía justo. Eso era lo que ellos creían, que era por la circuncisión. Fíjense, no era solamente creer en Jesús, eso era lo que ellos predicaban allá en las iglesias de Galacia. Ellos predicaban que no era solamente por creer en Jesús. Ellos decían, ustedes han escuchado al apóstol Pablo, ¿verdad? A Pablo hablar de la fe, pero no es solamente la fe, hay que circuncidarse, ¿verdad? Eso era lo que ellos decían. Y su argumento, pues, era Abraham también. Abraham se circuncidó. Entonces, ese era el argumento duro de ellos, ¿verdad? El argumento que también hacía dudar a los hermanos de la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es el que creyera en Jesús y fuera bautizado, será salvo. Esa es la predicación. Ya una vez usted creyendo, siendo bautizado, pues ya es salvo, ¿verdad? Ese es el evangelio. Pero los judaizantes decían, no, Abraham fue circuncidado. Entonces, los que creen en Jesús necesitan ser circuncidados. Entonces, esa era la confusión que tenían todos los judíos, no solamente uno, sino todos los judíos. Aún el apóstol Pedro, cuando él empezó a predicar el evangelio, allá en Hechos capítulo 2, verso 30 y
bueno, desde el capítulo 2, verso 1 hasta el 47, él aún creía que la palabra de Dios era solamente para los judíos, que el evangelio era solamente para los judíos. Y hasta que Dios se lo reveló cuando él fue a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío. Ahí fue donde el apóstol Pedro se dio cuenta que también la salvación no era solamente para los de la circuncisión. Pero los hermanos, pues, ¿verdad?, creyentes judíos pensaban que era solamente para los de la circuncisión, y por lo cual los gentiles, ¿verdad?, que creían tenían que circuncidarse y observar la ley, prácticamente judaizarse. Entonces ya una vez estando ya judaizados, pues entonces ellos podían, pues, creer en Jesús, y entonces tenían asegurada la salvación. Pero el caso no era eso, ¿verdad? Entonces esa era la confusión de ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues allá en Hechos, inciso A, que era necesario circuncidar a todos los creyentes, según lo dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 15, verso 1. Vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras para poder entender nuestro tema. Dice la palabra del Señor en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. ¿Bien? Eso era lo que ellos enseñaban cuando llegaron, dice la palabra del Señor, a la ciudad de Antioquía, a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que ya estaba en Antioquía de Siria. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ellos enseñaban eso. Ellos habían venido de Judea, eran creyentes en Jesús, ya ellos habían creído en Jesús, pero venían enseñando a todos los hermanos creyentes en Jesús que no eran judíos, que era necesario que estos hermanos se circuncidaran conforme al rito de la ley de Moisés, dice la palabra del Señor. Si no, de lo contrario, dice la palabra, no podéis ser salvos. Y esa enseñanza no solamente había llegado a Antioquía, eso llegó a Gálatas, a las regiones de Galacia. Entonces, por eso vemos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y después el apóstol Pablo escribe, después de escribir la carta a los Gálatas, escribe también la carta a los romanos, porque también ya en las iglesias de Cristo que están en Roma, por eso es que vemos, ¿verdad?, el texto allá en Romanos 16:16, un día, si Dios lo permite, vamos a llegar hasta allá, ¿verdad? Pero ahorita nos encontramos en el capítulo 4, pero vemos ahí el texto que dice: salúdense unos a otros con ósculos santos, que son hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no son hermanos por las obras, no son hermanos por lo que ustedes hacen, son hermanos por lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario, porque ustedes han creído en un mismo Señor Jesucristo. Por eso son hermanos. Ellos tenían que entender, ¿verdad?, en dónde estaba fundamentada su fe. Pero los hermanos judaizantes decían, pues, ¿verdad?, que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, de lo contrario no podían ser salvos. Y ahí vemos entonces más adelante en los del capítulo 15 de Hechos, ¿verdad?, en los siguientes versos, del 6 en adelante, el concilio, ¿verdad?, acerca de la salvación. O sea, ahí hubo un concilio para determinar cómo podían ser salvos, ¿verdad?, los creyentes. ¿Quién tenía la verdad? Si la verdad lo tenían los hermanos judíos o los apóstoles del Señor Jesucristo. Y la conclusión, la salvación es por fe en el Señor Jesús. Entonces, inciso B, que era necesario guardar la ley. Eso era lo que ellos creían. Inciso D, que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Bueno, esa era la confusión. Es por la fe. Romanos capítulo 4, verso 9 al 10. Es la huella número 3 que nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo insiste que es por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer una vez más la palabra del Señor. Dice que Abraham fue justificado aún estando en la incircuncisión. Aún no había sido circuncidado. Aún siendo incircunciso, Abraham fue justificado ante los ojos de Dios. Ahora sí, ¿cómo lo sabemos? Vamos a regresar una vez más, inciso A Génesis, capítulo 15 y su verso 6, porque este es el argumento que el apóstol Pablo está citando. Y el apóstol Pablo, los judaizantes citaban, pues, hermanos, también
la palabra de Dios, ¿verdad? Porque siempre la confusión está ahí en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo también cita la palabra de Dios, pero va más al punto, ¿verdad? Al punto, ¿cuándo fue justificado? Es lo que cuenta, ¿cuándo fue justificado, ¿verdad? Después Abraham hizo muchas obras, por ejemplo, salió de su tierra, ¿verdad? A la tierra que el Señor le mostró, de Paranaán, dice la palabra, ¿verdad? A Canaán, bueno, de ahí pues vemos, ¿verdad? Abraham andando con Dios, pero ¿cuándo? El punto es cuándo fue justificado, si fue cuando fue circuncidado o antes de la circuncisión. Entonces dice el capítulo 15 y verso 6 de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es ahí, hermanos, donde es ahí el argumento que el apóstol Pablo está citando. Dice el verso 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Fíjense, lo que Jehová le prometió a Abraham es que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y Abraham dice que era un hombre ya grande, de edad. Entonces, para él, ¿verdad? Para cualquiera lo hubiera dudado. Pero dice la palabra del Señor, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la fe que cuenta, ¿verdad? La fe que cuenta. Es como cuando, ¿verdad? Por ejemplo, en una pareja, ¿verdad? Las promesas cuentan, ¿verdad? Las palabras cuentan. Usted tiene que creer en su pareja. Si no cree en su pareja, entonces duda, pues, ¿verdad? Y si duda, usted no lo hace sentir bien a su pareja. Y usted puede ser un hombre, pues, detallista, pero puede ser un hombre también celoso, ¿verdad? Puede ser una mujer detallista, pero puede ser una mujer también celosa. Y entonces, cuando hay celos, pues no hay confianza. Y si no hay confianza, pues no están contentos, ¿verdad? Y yo lo asimilo algo así, pues, ¿verdad? La fe que salva, hermanos. Usted puede hacer muchas buenas obras, pero si usted no cree en Dios, no tiene fe en Dios, entonces, ¿cómo va a salvar? Porque la fe que nos salva ahora es la fe en el Señor Jesucristo, es que nosotros creemos, pues, ¿verdad? Primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores, que estamos, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo acercarnos ahora a Dios? Es por medio del Evangelio. Ahora, tenemos que creer que Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Tenemos que creer que Jesús resucitó y tenemos que creer que por medio de Él ahora hay perdón de pecados. Tenemos que creer en Él. Él es el centro de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, esa es la fe que salva. La fe en el Señor Jesucristo. Y ese es el punto del apóstol Pablo, que él toma, ¿verdad?, como ejemplo. Nosotros tenemos que creer eso, porque es Dios el que manda al Salvador del mundo. Tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Y no dudar de Dios, porque si no creemos que Jesús es suficiente para salvarnos, entonces estamos dudando de Dios. Y ese es el problema. En cambio, Abraham le creyó a Dios, dice la palabra del Señor, y cuando le creyó a Dios, le fue contada por justicia. ¿Y cuándo se circuncidó? Aproximadamente 14 años después de que él ya había sido declarado justo. Imagínense, para él ya tenía un pacto con Dios. Dios ya le había hecho una promesa a Abraham y Abraham ya había creído en esa promesa. Ahora, dice la palabra, fue circuncidado. Después, 14 años, imagínense, tuvieron que pasar aproximadamente después cuando Abraham fue circuncidado. Dice la palabra del Señor aquí en Génesis, capítulo 17. Vamos a ver el versículo 24. Dice la palabra, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Fíjense, 99 años. Y cuando recibió la promesa, Abraham, hermanos, fue 14 años antes. 14 años antes, Dios lo había declarado justo. Dice la palabra, su fe le fue contada por justicia. 14 años después, él fue circuncidado. Entonces eso no era para la justificación. Bueno, dice José, Jesús dijo que Zaqueo era hijo de Abraham,
Vamos a ir a Lucas. Ahora vamos a ver la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos siguiendo las huellas de fe que está pues mostrando el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero también nos lleva ahora a Lucas. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 19, su verso 1. Un tema muy bonito ahí. La condición de Zaqueo, dice la palabra del Señor. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos. Para empezar, Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo para los judíos, para los grandes religiosos de ese tiempo, era un hombre pecador. Y por lo tanto, él no podía acercarse al templo. Él no tenía comunión con Dios. Él no podía entrar, ¿verdad?, al templo con libertad, porque era un hombre considerado, pues, pecador, ¿verdad? No era un hombre conforme a los judíos. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que por eso vemos ahí, hermanos, una gran imposibilidad que tenía Zaqueo para acercarse a Dios. Entonces, Zaqueo no se acercó a Dios. Fue Dios, ¿verdad? Dios mismo en carne, Jesús en carne, el que se acerca ahora a Zaqueo. Pero vemos aquí también, ¿verdad?, que dice la palabra, inciso C, Jesús dijo a Zaqueo que era hijo de Abraham. Fíjense, para los judíos Zaqueo era un pecador, Zaqueo no tenía derecho de ir al templo, no podía porque no era practicante, ¿verdad?, de acuerdo a lo que los judíos exigían. Pero para Jesús, para Dios en la tierra, Zaqueo era un hijo de Abraham. ¿Y qué estamos siguiendo? Estamos siguiendo las huellas de la fe, ¿verdad?, que está tocando el apóstol Pablo allá en Romanos. Pero ¿a qué personaje está tocando Pablo? A Abraham. Y es por eso que pasamos ahora aquí por Lucas, ¿verdad? Jesús dice que Zaqueo era hijo de Abraham. Dios declara a Zaqueo como hijo de Abraham. ¿Por qué? Si las obras de Zaqueo no eran buenas. Zaqueo era un pecador. Inciso D, Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo tenía deseo de ver a Jesús. Zaqueo tenía deseo de acercarse al templo. Pero no podía porque, para empezar, dice la palabra, era publicano. Su trabajo lo descartaba por completo. Para los judíos, Zaqueo era un hombre completamente pecador y no era descendiente de Abraham. Fíjense. Y esa es nuestra condición. Esa es la condición de los judíos también, de todos los seres humanos. Esa es nuestra condición. Ahí Jesús se está mostrando a los judíos que estaban ahí también, ¿verdad?, su condición, ¿verdad?, que ellos no tenían comunión con Dios. Ellos por sí mismos no podían tener esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene a la tierra a tener comunión con nosotros, ¿verdad?, por la fe, por creer en Él. Los judíos se consideraban santos, pero no creían, no recibieron a Jesús. En cambio, Zaqueo, dice la palabra que Zaqueo quería ver a Jesús. Y tanto era el deseo de Zaqueo de ver a Jesús, que era muy chiquito, dice la palabra, que se subió a un árbol de sicómoro para ver a Jesús. Y Jesús se da cuenta, hermanos. Jesús se da cuenta quién tiene esa necesidad, ese deseo, ¿verdad?, esas ganas de ser salvo. Eso es lo que va a contar, eso es lo que está viendo Jesús. Dice la palabra del Señor,
Zaqueo recibió a Jesús en su casa. Zaqueo le creyó a Jesús. Jesús no le mencionó nada de la circuncisión. Ahí Jesús dijo, no, es que Zaqueo porque está circuncidado, ¿no? Ahí estaban todos los circuncidados que guardaban y observaban los ritos de la ley, hasta si se puede, de una manera más legalista de lo que la ley exigía. Pero ellos no fueron declarados hijos de Abraham. ¿Quién fue declarado hijo de Abraham? Aquel que tuvo fe. ¿En quién? ¿En quién tuvo fe? ¿En las obras? No. En Jesús. Jesús es el evangelio, hermanos. Jesús es el evangelio. Ahí resume todo. Él es el evangelio. Jesús, Él es el Salvador. Él es el que puede sanarnos. Él es el que puede limpiarnos. Solamente Él. Y eso fue lo que creyó Zaqueo. Por eso Jesús dice, Zaqueo dice, le voy a dar mis bienes a los hombres. Pero Jesús no dice, dale tus bienes a los hombres. Pero de Él nace, porque ya cuando uno tiene fe, ¿verdad? La fe transforma. La fe te cambia, ¿verdad? No todos tenemos el mismo cambio, pero sí, la fe cambia a las personas, ¿verdad? Y la fe entonces va dándote un modelo de vida, una forma de vida, ¿verdad? Que conforme también vamos desarrollando la fe, nosotros vamos entendiendo más y el Señor está trabajando con nosotros. Dice la palabra que somos como vasijas de barro en las manos de Dios, que nos va moldeando, ¿verdad? Pero no para destrucción, sino para salvación. Qué maravilloso es Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que Zaqueo, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, por la fe, esa es la huella que las Sagradas Escrituras nos muestran, mis amados hermanos. Continuamos. Esto creo que lo vamos a leer nada más. Siguiendo las pisadas de fe. Eso es lo que dice Romanos y esa fue la parte que me llamó la atención de este pasaje, ¿verdad? Cuando estamos leyendo, pues, el pasaje, pues tenemos que ver qué es lo que más nos llama la atención. Y a mí lo que más me llama la atención es este punto, que lo encontramos aquí en el verso 12 del capítulo 4, dice la palabra, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ese es el punto número 2, hermanos. Siguiendo las pisadas de fe, ¿verdad? ¿Cómo lo va el apóstol Pablo trayendo desde Abraham, ¿verdad? Pasa por David, y ahora también el Evangelio de Lucas nos habla pues también de los hijos de Abraham. Y ahora vienen, mis amados hermanos, a Romanos y les enseña, pues, ¿verdad? Que los que siguen las pisadas de fe de Abraham son hijos de Abraham. Por eso Jesús dice a Zaqueo que Zaqueo era un verdadero hijo de Abraham. Número 1, único camino a la justificación. Único camino a la justificación. Número 1, son las huellas bíblicas, Romanos 4, 11 al 12. Ahí estamos viendo la fe, ¿verdad? Inciso A, ¿para qué fue circuncidado Abraham? Verso 11, dice la palabra, inciso B, para el sello de la justicia. Si nosotros vamos ahora, ¿verdad? A lo que es Génesis 17, ahí vemos la circuncisión de Abraham, de toda su casa, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que ya Dios tenía un pacto con Abraham. Entonces dice aquí Romanos capítulo 4, verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Entonces esto era lo que ellos no entendían, ¿verdad? Los hermanos judíos no entendían eso. ¿Para qué fue circuncidado Abraham? Dice la palabra. Fue como sello, una señal del pacto, como sello de la justicia. O sea que la circuncisión mostraba que Abraham era un hombre justo, ¿verdad? Era la evidencia visible, se podría decir, ¿verdad? Que Abraham era justo ante los ojos de Dios. No era para ser justificado. Entonces, inciso A, ¿para qué fue circuncidado Abraham? Inciso B, para el sello de la justicia, no para ser justificado. Inciso C, ¿para que fuese padre de todos los creyentes? Fíjense, es que Dios, hermanos, Dios es un Dios omnisciente, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Entonces, Dios sabía, ¿verdad? Que si Abraham se hubiera circuncidado primero y después hubiera sido declarado justo, entonces, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras no hubieran concordado con la salvación para todo el mundo.
por el evangelio. Entonces hubieran sido, ¿verdad?, por la circuncisión y todos tenían que circuncidarse por ende. Pero como el Señor Dios es todopoderoso, Él es el sabio, Él es el omnisciente, Él sabe, ¿verdad?, cómo el mundo va a alcanzar la salvación por medio del evangelio, y para eso fue circuncidado Abraham después de ser declarado justo, para que fuese, ¿verdad?, padre, dice la palabra, de todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa de Dios. Desde ahí, pues, viene la promesa de Dios, cómo, ¿verdad?, el mundo puede alcanzar la salvación. Número 2, Abraham fue declarado justo por la fe. Génesis, otra vez. Inciso A, su descendencia debía circuncidarse. Génesis 17:10, ahí vemos que toda la descendencia de Abraham, Dios dice que su descendencia debía circuncidarse para permanecer en el pacto, o sea, para ser contado como parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Para tener parte en la bendición de Abraham. Es como, ¿verdad?, como una familia, hermanos, como una familia, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hijos tienen que llevar nuestros apellidos, ¿verdad?, para que tengan los derechos, ¿qué?, materiales. O sea, si usted es una persona, pues, que tiene, ¿verdad?, bienes materiales, tiene que llevar su apellido para que ellos puedan tener derecho, ¿verdad? Si no, no se puede. Pero en cuanto a la salvación, usted no puede hacer nada. Usted puede mostrarle el camino, usted puede hablar del evangelio, usted puede darle buenos ejemplos, buenos modales, pero usted no puede influir en la salvación. Ese era el problema. Usted no puede influir en la justificación. Ahora, que son bendecidos, sí son bendecidos. Sus hijos de usted, si usted es creyente, aunque sus niños no son creyentes todavía, tal vez son niños todavía, pero son bendecidos, ¿verdad? Aunque ellos ya son grandes, tal vez ya son mayores de edad, pero son bendecidos porque usted ora por sus hijos. Son bendecidos materialmente. Dios los guarda, Dios los cuida, ¿verdad? Y lo que Dios le da a usted también le alcanza a sus hijos. Por ejemplo, yo tengo 2 niños, ¿verdad? Y yo veo que estos niños están bendecidos porque tienen una mamá que Dios lo bendice mucho. Y yo veo que estos niños están bendecidos, ¿verdad? Ahora, la mamá es creyente y Dios bendice mucho a la mamá de mis niños, ¿verdad? Y los niños pues son bendecidos, ¿verdad? En bendiciones materiales, ¿verdad? Pero en cuanto a la salvación, cuando ellos crezcan, la fe que tiene mi esposa no puede salvarlos a ellos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que creer. Ese era el problema. Entonces aquí está el enredo de los judíos. Y si su descendencia era circuncidada, mas no declarada justa. Era circuncidada para pertenecer, pues, a la familia de Abraham, ¿verdad? Al pueblo de Dios, pero no era declarado justo. Inciso D, su descendencia sería justo cuando tuvieran fe. Fíjense. Ahora ellos se identificaban, pues, como el pueblo de Dios, porque eran descendientes de Abraham, porque era parte del pacto, la señal del pacto. ¿El pacto? ¿Cuál pacto? El pacto que Dios tenía con Abraham, no con ellos. Por ellos fueron circuncidados, ¿verdad? Porque eran descendientes de Abraham para alcanzar las bendiciones, para poder a llegar a Canaán, ¿verdad? Porque esa era una de las promesas también. Pero no, ¿verdad?, para la justificación. No para la justificación. Inciso E, su descendencia es todos los que tenemos fe. Romanos capítulo 4, verso 11, dice la palabra, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe, les sea contada por justicia. Entonces, la circuncisión que llevaban el pueblo de Israel era una señal de una promesa que Dios tenía con Abraham, ¿verdad? Pero esa promesa era por fe. Entonces ellos llevaban la circuncisión, pero les faltaba ¿qué? La fe. La fe, entonces, era verdad, y todas las bendiciones que Dios tenía, ¿verdad? Era por la promesa con Abraham. Por ejemplo, Dios saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? No porque Dios tenía un pacto con ellos, sino porque Dios tenía un pacto con Abraham, ¿verdad? Ahora, para que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones materiales, ¿verdad?, que habían en Canaán, ellos tenían que tener fe en Dios. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Es que les faltó la fe. ¿Y cómo les faltó la fe? Entonces vemos, ¿verdad?, todo lo que Israel sufrió. Y por eso viene también el Mesías, por el mismo pacto que Dios tiene con Abraham. ¿Para qué? Para salvar a la descendencia de Abraham. ¿A quiénes? A los circuncisos. Sí, pero a los circuncisos que tienen fe.
Ese es el problema. A los circuncisos que tienen fe, y dice la palabra, no solamente a ellos, sino a todos los que son de la fe, a todos los incircuncisos que tienen fe en Dios, ¿verdad? Por el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos entonces, hermanos, a terminar esta meditación. Ve, el propósito de Dios, número 1, justificar a todo el mundo, Romanos 4:11. Inciso A, todos los que tienen fe en Dios, no solamente los circuncisos, sino también todos los que tienen fe en Dios, los incircuncisos, ¿verdad? Inciso B, todos los de fe son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 7, la palabra de Dios dice que todos los que tienen fe son hijos de Abraham. Contraste con Mateo 3:9, donde los judíos se sentían los únicos hijos de Abraham, y Juan el Bautista les dice a ellos que Dios podía aún levantar piedras, ¿verdad?, como hijos de Abraham, y era mejor que ellos no se sintieran hijos de Abraham, sino que hicieran primero, ¿qué? Frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento significa, pues, ¿verdad?, creer en Dios, tener una relación con Dios verdadera, íntima, ¿verdad? No solamente como ellos pensaban, por la circuncisión o por observar las liturgias o las leyes, ¿verdad?, de Moisés. Inciso C, todos los de fe fueron dados como buenas nuevas a Abraham. Vemos allá en Gálatas capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Señor que Dios, sabiendo que los gentiles, ¿verdad?, iban a ser justificados por la fe, no por la circuncisión, por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las personas de la tierra, en ti, ¿verdad? ¿En dónde? En Abraham, en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y esa fue la buena nueva. Abraham de antemano recibió la buena nueva que todo el mundo, ¿verdad?, iba a alcanzar la justificación por la fe en Dios. Número 2, bendecir a todo el mundo. Romanos 4:11 al 12. Inciso A, para los que siguen las pisadas de fe, o sea, para los que creen en Jesús. Por fe, ¿verdad? La fe de Abraham. Inciso B, para los que mantienen una relación con Dios, o sea, la fe te lleva a tener entonces ya una relación con Dios, pues ya recibes a Jesús, ¿verdad?, como tu Salvador, crees en Él, eres bautizado, dice la palabra que manda Dios el Espíritu Santo, ¿verdad?, a morar en el creyente. Y es prácticamente entonces, cuando ya tienes una relación con Dios, ¿verdad?, por la fe, todo lo que hace la fe, ¿verdad? La fe te lleva a, primeramente, ¿verdad?, dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que escuchar la palabra de Dios como lo escuchó Abraham y tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que tú eres un hombre pecador, que necesitas de un Salvador, que puedes hacer muchas cosas buenas, pero que no puedes ser salvo ante los ojos de Dios porque necesitas de un Salvador. Entonces tienes que creer en Jesús, que Jesús es el Salvador del mundo, ¿verdad? Y cuando crees en Él, es obvio que la fe te lleva al bautismo y eres bautizado, y dice la palabra que recibes el perdón de pecados y recibes también el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos mantiene pues unidos a Dios, ¿verdad? Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros empezamos una relación con Dios, ¿verdad? Por la fe, pero todo es por fe. Y entonces, pues, la fe, pues, cambia a la persona, ¿verdad? Y sí, o sea, para los que siguen la misma regla de fe, Colosenses capítulo 2, verso 12, dice que la fe de Abraham. Vamos a leer este pasaje y vamos a terminar nuestra meditación en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra en Colosenses 2, 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante la fe, hermanos, mediante la fe, dice la palabra del Señor. ¿Cuál fe entonces, verdad? La fe que nos justifica ante los ojos de Dios. Entonces, si seguimos, pues, ¿verdad?, esa regla de fe, la que le cree a Dios, ¿verdad?, de corazón, entonces es obvio que estamos siguiendo, ¿verdad?, las huellas de la fe que nos dan las Sagradas Escrituras. Concluimos. La recomendación entonces, ¿verdad?, en este tema es que sigamos las huellas de la fe. Eso nos queda a nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios mismo dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos seguir, hermanos, las huellas de la fe. Sigamos las pisadas de la fe, las huellas dadas por las Escrituras de aquellos que caminaron con Dios. La fe es mejor que cualquier obra humana,
por la fe somos hijos de Dios. Marcos 16:16. Amén. Vamos entonces, mis amados hermanos, a terminar nuestra transmisión y vamos a ir a Dios en una oración. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios me los bendiga a todos donde ustedes, ¿verdad?, se encuentran en esta maravillosa noche. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos estuvieron sintonizando. Bendígales, Padre, a cada uno de ellos, Padre Celestial, en cualquier circunstancia que se encuentran cada uno de ellos, Padre, los encomendamos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre Celestial, y te pedimos, Padre, que tú obres en la vida de cada uno de ellos, Padre, en aquellos que están enfermos, aquellos que tienen necesidades, Padre, aquellos, Padre Celestial, que tienen dolores, Padre, los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche. Gracias te damos, Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión. No sin antes, vamos a escuchar unos himnos más para cerrar nuestra transmisión. Amén. Que tengan un bonito sábado. Amén. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Belleza en mi tristeza hay. Siento aliento en el dolor. Estando en ti hay libertad. Mi lamento cambias con tu amor. Me haces feliz en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Me haces feliz en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Nunca me sentí tan libre estando en ti. Me das seguridad, me das aliento. Nunca me sentí tan libre estando en ti.